Buenas tardes, colegas, buenas tardes, trabajadores jurisdiccionales, administrativos, jueces y juezas, abogados y abogadas que están aquí presentes. El día de hoy vamos a tratar el tema, si pueden poner las diapositivas, por favor. El tema que vamos a abordar tiene por título Intersección normativa entre el derecho civil y el derecho laboral en el uso de las nuevas tecnologías, de la información y la comunicación. Estas tecnologías de vanguardia, emergentes, disruptivas, que están causando la reconfiguración de varios derechos, tanto civiles como laborales, que es materia de análisis en estos momentos. Muy bien, entonces el sumario que vamos a tratar en esta exposición es los derechos laborales inespecíficos. Derechos civiles en el trabajo impactados por las nuevas tecnologías. Derecho a la vida e integridad física y psicosocial. Derecho a la intimidad. Derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Derecho a la protección de los datos personales y las cámaras de videovigilancia laboral. Estos son los acápites que contiene mi exposición. Comenzamos con el primero de ellos. Colegas, cuando estudiamos el pregrado, recordarán ustedes que cuando nos correspondía la asignatura del derecho laboral o el derecho del trabajo, esta se dividía en dos grandes secciones, en dos grandes campos: el derecho individual del trabajo y el derecho colectivo de trabajo. Sin embargo, con este nuevo enfoque de los derechos laborales inespecíficos, antes de existe una previa clasificación que no la conocíamos. Ya posteriormente hemos tomado nota de esta nueva clasificación del derecho del trabajo en derechos laborales inespecíficos y derechos laborales específicos. Y luego pasamos ya a la división de derechos individuales y derechos colectivos en cada una de ellas. Entonces, los derechos laborales específicos son aquellos que están especificados en la legislación, están positivizados, están debidamente reglados. No hay problema con los derechos laborales específicos. La novedad está en los derechos laborales inespecíficos. El primero en definir esta nueva categoría del derecho del trabajo es el profesor Carlos Palomeque, un profesor de la Universidad de Salamanca, en España. En el año 2001 escribió un libro conjuntamente con otro autor y definía lo siguiente: son derechos atribuidos con carácter general a los ciudadanos que, al propio tiempo, son trabajadores y por lo tanto se convierten en verdaderos derechos laborales por razón del sujeto y de la naturaleza de la relación jurídica en que se hacen valer en derechos constitucionales laborales inespecíficos. Esto es, los derechos humanos, los derechos fundamentales que conocemos nosotros, al ingresar al centro de trabajo, hacen de que se conviertan en derechos laborales inespecíficos. La otra definición lo tenemos con Hermida. Óscar Hermida Uriarte fue un excelente laboralista uruguayo, lamentablemente falleció ya. El año 2006 nos dice lo siguiente: estos derechos inespecíficos, denominados a veces derechos de la persona del trabajador y otras veces presentados en el concepto de ciudadanía en la empresa, tienen diversas significaciones. En primer lugar, y a ello alude la primera de las denominaciones citadas, amplía la esfera personal de autonomía del trabajador. En segundo término, y a ello alude la segunda de las determinaciones, recuerda que el trabajador es también un ciudadano y apunta a democratizar ese espacio de poder y dominación que es la empresa, y a cuya extensión y profundización había contribuido tanto el contrato de trabajo, atribuyéndose efectos que excedían en mucho la esfera de lo jurídicamente disponible. Finalmente tenemos
al profesor Mario Pasco Cosmópolis. Él ya también nos ha dejado. En el año 2012 nos da esta definición. El criterio empleado para tan radical distinción obedecía a dos factores. Por un lado, a la concepción clásica de los derechos fundamentales como derechos públicos subjetivos, es decir, oponibles únicamente frente al Estado y no ante particulares. Por otro, el carácter privado de la relación laboral, en cuyo seno no cabe, por consiguiente, que las partes invoquen sus derechos fundamentales para influir sobre la conformación de dicha relación, la cual debe regirse exclusivamente por la autonomía privada, con las ya indicadas limitaciones provenientes de las normas laborales heterónomas, constitucionales y legales. Esta dicotomía comenzó a ser superada por la doctrina alemana de ahí, para los que conocen el alemán pueden leerlo, la vigencia horizontal de los derechos constitucionales. Colegas, cuando el trabajador o la trabajadora ingresan al centro de trabajo, no dejan el overol de los derechos fundamentales en su casillero, no dejan atrás las libertades y derechos políticos y ciudadanos, sino que al ingresar al centro de trabajo también el empleador debe respetar, debe hacer que sea eficaz los derechos fundamentales que también le corresponde al trabajador, a la trabajadora. Por eso que se denomina ciudadano trabajador. Entonces, estos son los derechos laborales inespecíficos, que están establecidos en un conjunto, en un bloque de constitucionalidad en la Convención Interamericana, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Constitución, inclusive en otras normas de menor jerarquía, pero que en conjunto hacen y conforman los derechos fundamentales de las personas, que el trabajador al momento que ingresa a trabajar, ciertamente que tienen ciertas modulaciones, ciertas precisiones, ¿no? Pero que esto en todo caso no debe de afectar, no debe de violentar estos derechos fundamentales en su núcleo esencial. Por esta nueva corriente del pensamiento constitucional, recordarán ustedes sobre la supremacía de la Constitución, que la Constitución ya no es una carta mojada en tinta, que lo vemos como una inspiración de principios y valores y nada más, sino que la ley fundamental, la ley de leyes, la Carta Magna, la Constitución es normativa, de eficacia normativa directa. Por eso que el Tribunal Constitucional señaló en esta sentencia 168/2005 lo siguiente, ¿no? El tránsito del Estado legal de derecho al Estado constitucional de derecho supuso, entre otras cosas, abandonar la tesis según la cual la Constitución no era más que una mera norma política, esto es, una norma carente de contenido jurídico vinculante y compuesta únicamente por una serie de disposiciones orientadoras de la labor de los poderes públicos para consolidar la doctrina conforme a la cual la Constitución es también una norma jurídica, es decir, una norma con contenido dispositivo capaz de vincular a todo poder público o privado y a la sociedad en su conjunto. Entonces, si esto es así, el centro de trabajo no puede ser una isla exenta de control de constitucionalidad. Los derechos laborales inespecíficos y la libertad de empresa, porque este es el punto neurálgico del tema, ¿no? Por un lado tenemos la libertad de empresa, el poder de dirección, de organización disciplinario del empleador, y por el otro lado los derechos y libertades ciudadanas del ciudadano trabajador. ¿Cómo logramos que ambas libertades, ambos derechos tengan una concordancia práctica a fin de que
se lleven de la mano, no se atropellen uno al otro en el centro de trabajo. Ese es el punto. Por eso que es importante aquí citar a Goñi, que es un estudioso español, que miren, ya desde el año 2004 nos decía: es evidente que el realce otorgado a los derechos fundamentales de expresión, intimidad, etcétera, no otorga prioridad absoluta sobre otros valores en presencia, como la libertad de empresa, porque ambos derechos y valores están llamados a coexistir y a no ser excluidos por principio, debiendo decidirse en cada caso la prevalencia en función del interés más digno de protección. El rango no debe ser tomado, pues, en consideración cuando haya una colisión entre derechos fundamentales y valores o bienes jurídicos protegidos a nivel constitucional, porque no hay jerarquías entre ellos, sino la ponderación de intereses en el concreto conflicto, que es lo que justifica que, una vez acreditada la necesidad o interés empresarial, sea legítimo el sacrificio de un derecho fundamental. Entonces, la propuesta es: hagamos posible que se lleven pacíficamente los derechos fundamentales, libertades civiles y políticas de los trabajadores, conjuntamente con la libertad de empresa, el poder de dirección del empleador, la productividad del trabajador, etc. Bien, todos sabemos, estamos en la revolución, la cuarta revolución industrial, para otros es en la quinta revolución industrial, vemos el desarrollo de las fuerzas y medios de producción se han expandido, inclusive en fenómenos nunca antes vistos, como los programas expertos, la inteligencia artificial, los correos electrónicos, las robóticas, la nanotecnología, entornos virtuales, plataformas digitales, es decir, la revolución del Internet, de los medios informáticos han hecho pues que estos impacten seriamente en los derechos fundamentales de las personas y también en los derechos laborales. Vamos a ver cómo esto ha sucedido. Miren, estos son los derechos comprendidos como derechos laborales inespecíficos: derecho a la vida, derecho a la integridad física, moral y psíquica de la persona, libre de violencia, tratos inhumanos y degradantes, derecho a la salud, derecho a la dignidad. Mira, todos estos derechos que tenemos como ciudadanos también lo tenemos como trabajadores: derecho a la igualdad, derecho a la libertad de conciencia, ideología. En cada uno de ellos ya el Tribunal Constitucional peruano se ha pronunciado. Por ejemplo, recuerden ustedes el caso de la libertad religiosa, ¿no? Es aquel médico que trabajaba en salud, que pedía que su religión le obligaba a descansar los días sábados, e interpuso un amparo y logró que el Tribunal Constitucional declare fundado su pedido, y por cuanto las guardias que realizaba el día domingo muy bien lo podía las guardias que realizaba el día sábado muy bien lo podía realizar el día domingo, en fin. Derecho al honor, a la intimidad personal, a la identidad, a la imagen y a la voz, derecho a la protección de los datos personales. Todos estos derechos, fíjense, también el derecho a la propiedad, porque cuando a usted lo filman, su imagen es parte de su patrimonio, que está siendo utilizada por otra persona. Entonces vamos a ver hasta qué punto esto es posible a través de las cámaras de videovigilancia laboral. Y así tenemos un montón de derechos fundamentales comprendidos como derechos laborales inespecíficos: derecho de acceso al Internet, ¿no? Derecho a los correos electrónicos. Cuando usted trabaja, ¿puede usted mandar un correo electrónico a su casa, a un familiar? ¿O está prohibido? ¿Usted tiene que simplemente dedicarse a trabajar únicamente? ¿O está prohibido que usted porte su celular? ¿Qué tal si hay una llamada telefónica urgente de un familiar de su hijo que está en una situación de grave situación de salud, ¿no? Entonces fíjense cómo todo esto impacta en los derechos
fundamentales de las personas, las libertades y los derechos humanos. Bien, entonces, de todos estos derechos, miren, hay bastante literatura en cada uno de ellos, ¿eh? Hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Corte Suprema de España, entre otros países, pero en esta oportunidad solamente nos vamos a delimitar al derecho a la vida, al derecho a la integridad y el derecho a la intimidad. Reducimos nuestro campo de estudio a los derechos a la vida, integridad e intimidad en el análisis del impacto de las nuevas tecnologías disruptivas, la globalización, la quinta generación digital 5.0, la cuarta revolución industrial en tales instituciones jurídicos civiles y también catalogadas como derechos fundamentales en el artículo 2 de la Constitución, atendiendo además al fenómeno actual de la precarización, flexibilización y descentralización laboral. También comenzamos entonces recordando que en el artículo 2.1 de la Constitución actual vigente señala que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. Entonces, si yo tengo derecho a la vida, tengo derecho a que se cuide mi identidad y mi integridad psíquica y física, entonces cuando yo entro a trabajar tiene que haber esa protección, tiene que continuar esa protección, inclusive se refuerza esa protección si hay elementos que manipulo en el centro de trabajo que pueden causarme una afectación a la vida, a la salud, a la integridad, al equilibrio emocional, psicofísico, ¿no? Entonces, esto es importante que consideremos y que actualmente se conoce como todo un campo de estudio en el derecho del trabajo, de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Bien, entonces, ahora, como la ponencia está referida a las normas civiles y normas laborales, su intersección en materia de impacto de las nuevas tecnologías, es importante recordar que el Código Civil del año 1984, colegas, antes de la Constitución de 1993, también en su artículo 5 establecía y recogía y consagraba este derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, al honor y además inherentes a la persona. Si nos vamos al artículo 14, el derecho a la intimidad. Miren, el Código Civil establecía ya estos derechos a la intimidad de la persona, de la vida de la persona, la familia, no puede ser puesta de manifiesto sin el asentimiento de la persona, aún así se encuentre fallecida. El derecho a la intimidad como un derecho de reserva, de cuidado, de privacidad, que nadie puede estar fisgoneando nuestra vida privada, nuestra intimidad, ¿no? Este es un núcleo personal íntimo que no puede ser vulnerado ni afectado por ninguna persona, ¿no? Esa es la autonomía de nuestra voluntad interna, que ni siquiera el empleador puede afectar esto. Y vamos a ver cómo el empleador puede afectar este derecho a la intimidad y hasta qué punto podemos considerar una cierta aceptación de cierta modulación respecto al derecho a la intimidad en el centro de trabajo. También tenemos, colegas, el artículo 15, derecho a la imagen y voz. La imagen y la voz de una persona no pueden ser aprovechadas sin autorización expresa de ella, o si ha muerto sin el asentimiento de su cónyuge. Dicho asentimiento, bueno, acá viene el desarrollo de qué pasa si es que tenemos que lograr el asentimiento de la persona o de los herederos para usar la imagen y la voz de las personas. Recuerden ustedes que a veces un empleador le pide a su trabajador que use su voz, su imagen para una propaganda, ¿no? Él no está obligado, ¿no? Porque es su derecho a que se preserve su imagen y su voz, salvo que por su propia función así suceda, ¿no? Por ejemplo, un presentador de televisión, obviamente que es su imagen y su voz el medio por el cual él ejerce su trabajo.
Tenemos también el artículo 16, confidencialidad de la correspondencia y demás comunicaciones. La correspondencia epistolar, las comunicaciones de cualquier género o las grabaciones de voz, cuando tengan carácter confidencial o se refieran a la intimidad de la vida personal y familiar, no pueden ser interceptadas o divulgadas sin el asentimiento del autor o, en su caso, el destinatario o el correo electrónico. Le envían una carta, una comunicación personalísima, íntima, a su correo electrónico de la empresa, y el empresario va a poder abrir y fisgonear y enterarse y afectar su intimidad. ¿Es posible? ¿Estaría dentro del derecho de la facultad del empleador poder hacer ese tipo podría inmiscuirse en tu privacidad, en tu intimidad, al abrir un correo electrónico y enterarse de un tema absolutamente personal? A ver, todo eso lo vamos a tratar rápidamente. Bien, comenzamos entonces con la vida, el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la salud. Miren, colegas, uno de las afectaciones que no nos estamos dando cuenta, pero ya está causando efectos en la salud, en la vida de los trabajadores y trabajadoras, es el impacto de las nuevas tecnologías. Se ha denominado el mal del siglo. El mal del siglo se llama pantallismo, porque estamos expuestos a una pantalla de televisor, a una pantalla de celular varias horas al día, y esa exposición a la luz que produce la pantalla, a la concentración, al poco parpadeo que haces al mirar tu computadora personal, tu laptop, tu tablet o tu celular, te causa lo que se llama el síndrome de ojo seco. Igualmente también te produce serias lesiones en tu columna vertebral, ¿no? Por la posición que tienes que adoptar, y muchas veces no se siguen las recomendaciones técnicas en cuanto a la silla ergonómica a la cual tú tienes derecho, a la forma de cómo vas a ubicar el monitor de la computadora, el teclado, las distancias. Todas estas tienen reglas y se han establecido distancias precisas en cuanto a los centímetros que debe tener cada de estos equipos informáticos en su uso. Entonces, esto está causando, colegas, varios problemas. Se han exacerbado determinadas enfermedades ante la irrupción de las tecnologías digitales que afectaban ya la integridad física del trabajador en cuanto a su salud corporal, como son los trastornos relacionados con el sueño. También, colegas, el hecho de que usted esté prendido de una pantalla en el trabajo, en el celular, antes de dormir, le causa insomnio. Trastornos relacionados con el sueño, la pérdida auditiva a consecuencia de los audífonos. Usted trabaja con los audífonos puestos, muchas veces te pones a escuchar música a un volumen excesivo. Todo esto va a llegar a un punto en el cual vas a perder la capacidad auditiva tempranamente. Pero eso es lo que sucede, que nadie le advierte al trabajador o a la trabajadora. ¿Acaso alguien ha ido a decirle a usted, oiga, tenga cuidado con el síndrome de ojo seco, tenga cuidado con la pérdida de la capacidad auditiva? Mire, a ver, vamos a medir cuánto está la distancia de del monitor de su vista, cuál es la distancia que tiene el teclado. Todo esto tiene reglas. Hay un anexo en el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que establece con precisión las reglas. También el filtro que debe tener la pantalla del monitor para que los rayos que expide la pantalla del monitor no te afecten la vista. Todo esto debe de cuidarse, colegas, y no se está haciendo. Psicopatías de la era digital, como son el tecnoestrés, el mismo hecho de que tú trabajas con un entorno de las nuevas tecnologías te causa un estrés, el síndrome FOMO, la nomofobia, el síndrome del celular fantasma. ¿Alguna vez ustedes han escuchado, ha sonado mi celular? Y no hay una llamada, ya tienes ya una predisposición a estar
angustiado por los sonidos que produce tu celular, ¿no? O te despiertas a las 3 de la mañana porque entró un mensaje y sonó, te olvidaste de ponerlo, el celular en modo silencio, y te despertó. Es decir, estás a cada rato queriendo ver, y esto es lo que se llama el síndrome FOMO, quieres tú estar al día con lo que aparece en tus redes sociales, inclusive hasta esto puede causar una falta de concentración en tu trabajo, ¿no? Estás queriendo ver cuáles son los mensajes últimos en el WhatsApp, no te quieres perder la información en tu Facebook, en tu TikTok, ¿no? Entonces, esto, colegas, está causando este tecnoestrés, ¿no? Y el síndrome del celular fantasma. También hay la tecnofobia, hay personas que tienen aversión a las nuevas tecnologías, no quieren aprender ni siquiera usar una computadora, y esto causa pues también una pérdida de posibilidades de continuidad en el empleo. También tenemos, felizmente, la ley del teletrabajo, que nos hace referencia a la desconexión digital, ¿no? Creo que todos tenemos derecho a que el empleador no te esté llamando pues después de tu horario de trabajo. Tú estás descansando en tu casa o estudiando y te ingresa una llamada telefónica, un celular, un mensaje de WhatsApp, un correo electrónico relacionado al trabajo. Cuando se debe respetar ese periodo de desconexión digital del trabajador para que usted pueda pues realizar lo que usted considere conveniente para su vida, para su proyecto de vida, su desarrollo personal. Entonces, cuidemos pues este derecho del trabajador a la desconexión digital. Ya está legislado felizmente con la ley 31.572 de teletrabajo. Bien, es importante entonces las tecnologías de la información y la comunicación que actualmente se está empleando para materializar los poderes del empleador son el ordenador o computadora en su componente telemático, el software, programas espías o malware. Colegas, el empleador te puede espiar, te manda un malware a tu laptop y ese programa espía le remite toda la información que tengas o estés trabajando en tu laptop. Programas en línea de control remoto y supervisión instantánea, cámaras de videovigilancia fijo o móvil, incluye drones, micrófonos de escucha, geolocalización, aplicativos informáticos de creación propia de la empresa o de terceros de mensajería instantánea, reporte y grabación de llamadas telefónicas o de los mensajes, uso de internet y redes sociales, programas de recuperación de datos e información alojada en el disco duro, memoria externa o en la nube, revisión de las páginas en internet visitadas e información publicada o compartida en las redes sociales del trabajador, aún así se haya borrado, control informático biométrico, banco de datos digitales y el uso de la inteligencia artificial en la operatividad de las nuevas tecnologías, todo lo cuales podrían poner en riesgo, limitar o hasta violentar el derecho a la intimidad del trabajador, tanto cuando realiza labor presencial como en el teletrabajo. Entonces, fíjense a todo lo que estamos expuestos ahora los trabajadores, ¿no? Claro que no es tanto en el sector público, más es en el sector privado. En el sector privado los empresarios quieren saber qué haces tú con tus redes sociales, quieren saber tu perfil, quieren conocer qué páginas visitas, a qué tipo de información y noticias das like para poder saber tu perfil y ver si te van a seguir contratando o no. Fíjense ese nivel de ingreso a nuestra intimidad se está produciendo. Y hay empresas y compañías privadas que se dedican a hacer este tipo de seguimiento informático por internet a los trabajadores. Bien, ahora pasamos a este caso que es famoso, caso Barbulescu, la sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En este caso, Barbulescu versus Rumanía, en el año 2008, ¿no? Se estableció que constituye una vulneración del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones el vigilar los mensajes enviados por un trabajador mediante medios propios de la empresa y acceder al contenido de los mismos si es que el trabajador no había sido previamente informado de esta posibilidad, incluso si existían normas en la empresa que prohibían su utilización con fines personales. Entonces, miren, si yo quiero que mi trabajador no use
el correo electrónico con dominio de la empresa que le estoy dando y solo lo utilice única y exclusivamente para labores y fines personales, tiene que establecerse en el reglamento interno de trabajo. Tiene que recomendarle y prevenirle al trabajador que ese uso es exclusivamente para labores, para fines laborales, ¿no? Pero también es importante aquí, y este es el tema de la discusión en el caso Barbulescu, ¿qué sucede si ingresa una información urgente, ¿no? de un familiar, de un hijo? Entonces tiene que saberse ponderar, ¿no? El empleador no puede abrir correos que no están vinculados a la actividad laboral, ¿no? y respetar, en cierto modo, los correos electrónicos privados que le corresponden al trabajador. Entonces, ahora, felizmente que con el uso del celular y la autorización del empleador para que usted porte su celular durante su horario de trabajo, puede tener información personal, privada, en un correo electrónico distinto al del dominio de la empresa, ¿no? O también vía WhatsApp, que ahora se usa bastante este sistema de mensajería para tener información instantánea, mensajes instantáneos. Criterios jurisdiccionales. Es interesante aquí hacer referencia a estas sentencias que en el ámbito de la Comunidad Europea se han emitido y que esto se sintetiza. El trabajador debe haber sido informado con claridad y con carácter previo de las medidas de control que pueden utilizarse y del enlace de las mismas, y no únicamente de la posibilidad de que el empresario pueda emplear medidas de vigilancia. El empleador debe prestar atención y valorar la proporcionalidad de su actuación, estimando qué grado de intromisión comporta la medida en la vida personal y familiar del empleado, debiendo optar por aquella actuación menos intrusiva. El empleador debe poder acreditar la existencia de motivos concretos previos al control que justifiquen la necesidad y procedencia de tal medida. La medida debe llevarse a cabo de forma previa al inicio del procedimiento disciplinario por parte del empleador, no siendo posible iniciar tal procedimiento y posteriormente determinar los hechos que lo pudieran justificar. El Tribunal Constitucional peruano también ha establecido reglas. Por ejemplo, usted tiene información en su computadora que le asigna el empleador. El empleador no puede ingresar a hacer una auditoría de informática en su computadora sin la presencia de usted. Y esto sucedió en un caso en el cual el Tribunal Constitucional consideró una prueba prohibida, haber ingresado a obtener información de la computadora asignada a un trabajador sin su presencia, porque pueden sembrarte información, ¿no? Entonces, es ahora una obligación que el trabajador esté presente al momento que se hace una inspección en cuanto a la información que contiene el disco duro de su computadora asignado por la empresa. Derechos a la protección de los datos personales. Miren, colegas, como les vuelvo a repetir, los datos, aquí, de acuerdo a la ley 29.733 de protección de datos personales y su reglamento, está debidamente reglamentado el Decreto Supremo 003/2013 señala que los datos personales constituidos por los datos biométricos que por sí mismos pueden identificar al titular, datos referidos al origen racial, étnico, ingresos económicos, opiniones o convicciones políticas, religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical, información relacionada a la salud, a la vida sexual, son datos sensibles, son datos de propiedad del trabajador, que si el empleador los tiene, lo tiene solamente para unos fines laborales, no puede utilizarlos, venderlos ni entregarlo a terceros, como está sucediendo ahora con la información de un cierto banco que ha sido obtenida la información y se vende en grandes cantidades en los mercados informales de la ciudad de Lima estos datos personales, ¿no? Terrible, pero está sucediendo, ¿no? Entonces, si el empleador toma nota de estos datos, tiene que guardar reserva, ¿no? Y hay una ley de protección de datos, su reglamento, hay directivas emitidas por la Autoridad de Protección de Datos Personales, ¿no? Que es importante que ustedes conozcan. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente
diapositiva, la videovigilancia laboral. La videovigilancia laboral también ha significado bastantes conflictos. Recuérdese que el Tribunal Constitucional resolvió un caso del sindicato Donofrio en la que ellos protestaban porque la empresa estaba instalando cámaras de videovigilancia en los centros de trabajo. Ellos dijeron que esas cámaras de videovigilancia afectaban la intimidad, afectaban inclusive hasta la afiliación sindical, porque podrían estar tratando de videovigilar solamente a los miembros del sindicato y esto afectaba la libertad sindical. El Tribunal Constitucional señaló que siempre que el empleador comunique al trabajador, comunique al sindicato que va a instalar cámaras de videovigilancia en determinadas áreas, ciertamente que ayudan a controlar la disciplina laboral, a proteger los bienes del empresario, de la empresa, a cuidar que los procesos productivos se lleven a cabo correctamente, a que la seguridad y salud del trabajo esté debidamente garantizada. La videovigilancia ayuda, y señalaba así muy bien el Tribunal Constitucional que era un gran aporte de la tecnología para la productividad de un centro de trabajo, para el cuidado de los bienes y de las personas. Pero lo que no está correcto es que el empleador utilice cámaras secretas, cámaras escondidas, ¿no? El chuponeo, ¿no? que te chuponeen tu teléfono, o que hayan micrófonos ocultos que escuchen, el empleador escuche lo que tú conversas, ¿no? Entonces ya eso es un exceso, una agresión directa al derecho a la intimidad de las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Tribunal Constitucional señaló que el empleador está obligado a informar al trabajador dónde está ubicada su cámara de videovigilancia y también tiene que informar qué va a hacer con la información, el video que tiene ahí guardado, cuánto tiempo va a estar guardado, qué tiempo va a desecharlo, las seguridades que debe tener esa computadora para que esa información de las imágenes de los trabajadores, que son propiedad de los trabajadores. Miren, cuando alguien me firma, esa filmación en la que aparece mi imagen, esa es mi propiedad. No es propiedad del que me filmó, es mi propiedad. Salvo que sea en un ambiente público, uno filma la calle y no ve un montón de personas caminando, ¿no? Pero que yo filme en un lugar privado a una determinada persona, yo estoy capturando una voz, una imagen que no me pertenece, que le pertenece a otra persona, que es propiedad de otra persona. Yo no puedo disponer de esa imagen y ese audio sin la autorización de la persona. De lo contrario, más aún si yo como empleador quiero utilizarlo como prueba en un despido, porque ahí se escucha una comunicación agraviante para el empleador, por ejemplo, eso es prueba prohibida. Está afectando el derecho fundamental a la intimidad. Entonces, en ese sentido, las cámaras de videovigilancia tienen ya su regulación. Tenemos ahí la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, emitió la resolución directoral 02-2020, JUS, que aprueba la directiva 01-2020 sobre el tratamiento de datos personales por medio de sistemas de videovigilancia, en cuyos numerales tales regula lo siguiente, ¿no? Videovigilancia para el control laboral. En virtud del poder de dirección del empleador, éste se encuentra facultado para realizar controles o tomar medidas para vigilar el ejercicio de las actividades laborales de sus trabajadores, entre las que se encuentra la captación y el tratamiento de datos a través de sistemas de videovigilancia. Deber de informar. El empleador se encuentra obligado a informar a sus trabajadores de los controles de videovigilancia a través de carteles, o en su defecto de los avisos informáticos mencionados en el presente directiva, ello sin perjuicio de informar de manera individualizada a cada trabajador, si se considera pertinente. Por eso que cuando ustedes ven una cámara de videovigilancia, no dice, te estamos filmando, ¿no? Es una información que te está dando el empleador de que hay una cámara de vigilancia que está registrando tus movimientos, tu voz, y que también los trabajadores tienen el derecho de saber qué se hace con esa información, cuáles son los mecanismos
los medios que está empleando el empleador para cuidar esos datos, para que no se produzca una fuga de esa información. Imagínense que a usted lo filman en el centro de trabajo y esa información sale al ciberespacio. Pueden utilizar esa filmación para otros fines, y ahora con la inteligencia artificial inclusive pueden modificar lo que usted está haciendo. En fin, es muy peligroso. Por eso que el empleador tiene que informarle a usted: mire, yo estoy instalando 4 cámaras de videovigilancia en mi centro de trabajo, van a estar dirigidas a tales áreas. La información que yo recolecte con esas cámaras de videovigilancia van a estar guardadas en un servidor, las protecciones del servidor son estas, ¿no? Ante ciberataques está protegida, y esta información va a estar solamente 3 meses, y si durante 3 meses no me sirve, se van automáticamente a eliminar y ya usted no va a tener ningún problema. Entonces, esa información tiene que dársela. No basta que instalen cámaras de videovigilancia. Bien, colegas, eso ha sido la exposición que les traía el día de hoy. Entonces, en conclusión, ¿no?, los derechos laborales inespecíficos en la intersección de los derechos civiles, a la intimidad, a la salud, a la vida, a la integridad física, frente a las nuevas tecnologías, merecen pues el cuidado por parte del empleador y también la colaboración del trabajador para hacer posible que tanto los derechos laborales inespecíficos o los derechos fundamentales, como los derechos a la libertad de empresa, al derecho y la facultad de dirección, de control, de supervisión disciplinario del empleador, exista entre ellas una concordancia práctica. Si en algún momento se produce una colisión, debe resolverse de manera favorable al trabajador. Si es que se debe realizar algún tipo de modulación, hay que hacerlo. Pero todo esto, colegas, respetando los derechos fundamentales de los trabajadores. Muchas gracias.